Bien, pues vamos a ver el capítulo 14, el sistema de arranque del motor y la unidad auxiliar de potencia, la APU. Bueno, así como introducción, pues arrancar el motor supone meter suficiente aire en la cámara de combustión, activar el encendido e inyectar combustible. Claro, pero todo en las condiciones, digamos, necesarias para que el combustible se inflame y pueda mantenerse la combustión de manera continua. Ya sabéis que el encendido no está todo el rato actuando, sino que se consigue una combustión continua. Bueno, meter suficiente aire, a su vez, significa accionar el compresor. Y para ello lo que se hace es mover un sistema arrancador o acoplar un sistema arrancador que está conectado a la caja de accesorios. Cuando el motor es de varios ejes, este dispositivo se suele acoplar en el eje de alta. Es el compresor de alta el que al final es accionado y es el que acaba comprimiendo el aire necesario para el arranque. Y esto es así porque al tener menos masa tiene menos inercia el compresor de alta que el de baja. Bueno, entonces ya vamos viendo que en el sistema de arranque tenemos implicados el starter, que es el mecanismo que pone en movimiento el rotor a través de la caja de accesorios. También está implicado el sistema de encendido, que son el conjunto de elementos que provocan un punto caliente en la cámara de combustión con suficiente energía como para inflamar el combustible. Y también está implicado el sistema de combustible que ya lo hemos visto. Vamos a ver el punto 14.1, que es la secuencia de arranque del motor, y bien, para ello vamos a ver la figura también 14.1, que es esta de aquí. Aquí abajo tenéis la leyenda, lo que significan las cosas, pero bueno, la vamos a ir viendo. A ver, en 1 se activa el starter y por lo tanto se va acelerando el compresor de alta. El punto 2, pues digamos que está marcando aproximadamente un 8% de las revoluciones máximas de N2 y aquí se activa el sistema de encendido. Fijaos que se activan por partes las cosas. El punto 3 es el momento en el que el aire que se introduce en la cámara por el giro del compresor de alta es suficiente y entonces se abre la válvula de combustible, la válvula de alta de combustible. Y así se inicia la inyección de combustible. O sea que en el punto 3 se inicia la inyección de combustible. Mientras que en el punto 4 es el momento en el que se inflama la mezcla. Pues se tarda un tiempo, desde que entra el combustible en la cámara de combustión hasta que se inflama la mezcla, se tarda un tiempo. Y en este punto lo que se observa con la temperatura de los gases de escape, que es esta otra gráfica roja, es que claro, la temperatura de los gases de escape sube bruscamente. ¿Veis? Está entre 3 y 4, que empieza aquí a subir bruscamente la temperatura, pues porque se está inflamando la mezcla, el combustible que se está inyectando. El punto 5 representa el momento en el que el motor puede automantenerse en funcionamiento. No es el ralentí, pero sí es el punto en el cual el motor ya por sí solo podría ir acelerando hasta llegar a las revoluciones de ralentí. Y el punto 6 es el momento de la desconexión del sistema de arranque. Entonces el motor, como acabo de decir, puede seguir acelerando por sí mismo hasta el punto 7, que sería el de ralentí. Bien, por otro lado, la otra gráfica, la de la temperatura de los gases de escape, pues hay que comentar que la temperatura de los gases de escape es un parámetro crítico durante el arranque. Pensad que la corriente de aire durante este proceso es escasa, o sea, vale que estamos haciendo girar el compresor y todo lo que queramos, pero ahí está circulando poco aire y ya sabéis que gran parte de la cantidad del aire que va por el motor se utiliza para la refrigeración. Entonces ahora tenemos una escasa refrigeración. Bueno, entonces eso, tenemos poco aire y tenemos en proporción mucho combustible. Está entrando ahí combustible, queremos que eso arranque y hay mucho combustible y poco aire. Entonces se alcanzan altas temperaturas que han de estar vigiladas. ¿Cómo se vigila? Con los termopares. Y entonces hay que vigilar la temperatura de los gases de escape. Aquí en esta gráfica, pues aparte de que veíamos antes que aquí empieza a subir la temperatura de escape bruscamente porque es cuando se inflama la mezcla, pues se ve que la temperatura de escape tiene un punto máximo aquí en A, que fijaos que está relativamente cerca del límite de la temperatura de los gases de escape, y ya una vez que el motor se mantiene en ralentí, ya el ralentí ya sabéis que es un régimen que está pensado para que se pueda mantener así mucho tiempo, hay suficiente corriente de aire, tanto para mantener la combustión como para refrigerar y que todo vaya correctamente, y entonces la temperatura de gases de escape baja. Muy bien, vamos a ver ahora la figura 14.2. Bueno, ya digo que aquí viene todo esto que hemos comentado antes.
La figura 14.2 nos está representando un embrague que hay entre el starter y la caja de accesorios. Entonces es la parte mecánica, por decirlo así, de este proceso de arranque. Entonces, como acabo de comentar, entre el starter y la caja de accesorios hay un embrague autodesconectable, que es este de aquí. El de la figura, este es uno de trinquetes retráctiles. Entonces, bueno, pues como veis, el eje interior está ligado a la turbina del starter y el exterior está ligado a la caja de accesorios. Entonces, al principio, el eje interior es el que gira y el que arrastra al eje exterior. Pues imaginaos el motor parado, empieza a girar el eje interior, el eje del starter, que está ligado al starter, y arrastra a girar al eje exterior. Es decir, el starter está girando y arrastrando a la caja de accesorios y a su vez al motor. Pero llega un momento en que, imaginaos que el motor es capaz de girar más rápido que el starter. Entonces, si esta corona gira más deprisa que la interior, los trinquetes van saltando de diente a diente. Veis, aquí hay un muelle que permite que esto se retraiga y entonces los trinquetes van saltando de diente a diente, ¿vale? Y además, cuando la velocidad es suficientemente alta, estos trinquetes se separan, se retraen por fuerza centrífuga. Claro, esto al girar pues genera una fuerza centrífuga que hace que estas masas, que en el fondo son masas, pues salgan hacia afuera. ¿Y por qué están dentro? Porque hay este muelle que las está intentando mantener acopladas al eje interno. Pero cuando alcanza suficientes revoluciones, ya la fuerza del muelle no es suficiente y lo separa. Es decir que mientras el motor está en marcha, pues aquí no hay una conexión mecánica, ni están los trinquetes saltando de diente a diente todo el rato, ¿eh? No lo es. Muy bien, vamos a ver ahora el punto 14.2, que son los sistemas de arranque. Y bueno, pues estos sistemas se van a clasificar en función del tipo de starter empleado. Y vamos a encontrar pues eléctrico, neumático, de propulsor sólido y de turbina de gas. Entonces empezamos por los sistemas de arranque eléctrico y aquí encontramos 3 subtipos. Bueno, lo dejamos aquí en esta figura y entonces tenemos el motor de arranque de corriente continua. Este es un motor de arranque de corriente continua que está acoplado a la caja de accesorios y que bueno, realmente es poco utilizado en grandes motores pues porque tiene bastante peso, ¿eh? Sí que se emplea en motores pequeños como APU o turboshaft. Pero bueno, vamos a ver el punto siguiente y ya veremos como que exactamente así de corriente continua pues no son tan utilizados, porque el punto siguiente es el motor generador, que es este de aquí, ¿vale? Que este pues lo tenemos también en el instituto, es el Allison 250. Entonces este lo que pasa es que utiliza una máquina eléctrica que es capaz de funcionar como generador o como motor. Entonces claro, ya lo que hacemos es tener una sola máquina para 2 cosas. Reduce el peso respecto a de 2 máquinas separadas, eso está claro. Es más utilizado que la anterior. Y otra cosa que es que aquí el acoplamiento con el motor es permanente. Es permanente porque cuando se utiliza como motor de arranque, pues da movimiento al eje, pero una vez que ha arrancado, lo que hace es recibir movimiento del eje y funcionar como generador. Por eso está siempre acoplado. Entonces se suele emplear en turboejes y turbohélices, ya que la velocidad de rotación de estas turbinas pues es prácticamente constante y permite que el generador funcione con frecuencias prácticamente constantes también. Bueno, así es que ya hemos visto estos 2. Y ahora nos quedaría el tercero de los que habíamos dicho que había, de los 3 subtipos de arranque eléctrico, que es el motor generador de frecuencia variable. A ver, que es la figura 14.4. Bueno, tenemos aquí una representación. Voy a bajarlo un pelincín para que se vean todas las letras de abajo. Tenemos aquí una representación de este motor generador de frecuencia variable y nos comentan pues eso, que últimamente pues se ha vuelto al arranque eléctrico en motores de gran tamaño, digamos en detrimento del sistema neumático que vamos a ver después, y esto es debido al desarrollo de máquinas eléctricas pues cada vez más compactas, más ligeras y que pueden funcionar como motor y como generador a frecuencias variables. Y aquí nos ponen el ejemplo del Boeing 787, que va equipado con eso, con varios motores generadores que funcionan a frecuencias variables de entre 360 y 800 hercios, pues en función de la velocidad de giro del motor.
¿Por qué es importante? Porque esto permite eliminar el CSD. El CSD es el Constant Speed Drive, que al final, o sea que al final no, al final y al principio es un mecanismo que mantiene las revoluciones constantes del IDG, del generador. Entonces, claro, eso pues tiene mucho peso y es un mecanismo pues que al final pues todo lo que tenga un mecanismo pues digamos que se puede estropear o requiere mantenimiento o requiere lubricación, etcétera. Entonces el hecho de que pueda funcionar a frecuencias variables y que no necesite el CSD pues es una ventaja, ¿vale? Además también digamos que elimina la necesidad de aire de la demanda de aire de la APU y pues eso son ciertas ventajas. Entonces pues está volviendo a este concepto, ¿vale? Pero es verdad que necesita transformar y rectificar la corriente para alimentar al sistema eléctrico del avión. Bueno, aquí, y esto es lo que nos representan aquí, quería decir, aquí tenemos los motores principales y la APU, y aquí los diferentes motores generadores que funcionan a frecuencias variables, y aquí lo que nos está alimentando, veis, una línea de 235 voltios de corriente alterna, y aquí nos están diciendo, tenemos esto, ATRU, Autotransformer Rectifier Unit. Vale, pues esto es un autotransformador, o sea, una unidad rectificadora y autotransformadora. Y entonces nos da más o menos 270 voltios de corriente continua. Vale, perfecto. Tenemos, vamos por orden, la ATU, la unidad autotransformadora. Vale, entonces aquí transforma la corriente y aquí nos dice 115 voltios, pero esto es de corriente alterna. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, esto es corriente alterna. Y por último aquí tenemos el transformador y la unidad de transformación y rectificación, que lo que hace es convertir corriente alterna en corriente continua y además la transforma. O sea, pasar de corriente alterna a corriente continua es rectificar. Y pasar de 235 a 28 voltios, esto es transformar. Entonces nos transforma los 235 voltios a 28 y nos rectifica la corriente alterna a corriente continua. Bueno, pues esto es lo que nos quiere contar esta figura. Vamos a ver más cosas. El sistema de arranque neumático. A ver, bueno, creo que voy aquí directamente. Sí. Estos sistemas emplean aire a presión como fuente de energía. Acabamos de abandonar la electricidad y ahora pasamos a emplear aire a presión como fuente de energía. Y tenemos dos métodos principales, ¿vale? Tenemos arranque mediante una turbina neumática o tenemos un sistema de intrusión de aire en la propia turbina del motor. Decimos muchas veces turbina, pero son cosas distintas. Entonces vamos a lo primero, arranque mediante una turbina neumática. Y estamos en la figura 14.5a, que es esta que tenemos aquí. Bueno, pues esto es una turbina sobre la que se hace actuar aire de manera que esa turbina gira y mueve a la caja de accesorios y con ella al motor. Entre esta turbina de la que estamos hablando y el eje de conexión hay una reductora y un embrague, ¿vale? Que es lo que vamos o lo que estamos viendo aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen real y aquí tenemos el esquema en el cual tenemos la entrada de aire a presión, tenemos la turbina, que aquí, claro, la vemos porque está seccionado. Fijaos el estator de la turbina con sus álabes, sería toda esta caja de aquí. Tenemos el escape, la salida del aire de la turbina, ha entrado aire a presión, ha movido la turbina y lo dejamos salir, que sería este de aquí. Tenemos por aquí el engranaje, un tren epicicloidal, tenemos un embrague y tenemos el eje de conexión. ¿Veis? Con su punto fusible ahí, por si hay un bloqueo, ¿verdad? Que se rompiera por ahí. Y todo eso pues está aquí, con su llenado de aceite, su tapón magnético, su rebosadero, etcétera. ¿Vale? Y claro, aquí lo que pasa es que tenemos que tener una válvula que deje pasar el aire a presión hacia el starter o cuando queramos que arranque el motor. Y esa válvula es la que está representada aquí. Aquí tenemos la imagen real y aquí tenemos la válvula. Hay varios tipos de válvulas, esta es una en concreto, ¿no? Entonces aquí está desactivada y entonces la válvula de mariposa está cerrando el paso de aire. ¿Veis? Aquí viene el aire a presión, aquí esta salida iría hacia el starter y no puede pasar pues porque está cerrada la válvula de mariposa. Abajo nos la han representado abierta y aquí sí que podría pasar, por lo tanto aquí estaríamos en proceso de arranque. Y nos explican cómo es el mecanismo, digo, de esta válvula, que existen otros tipos de válvulas, ¿eh? Aquí lo que estamos viendo es que
hay aire a presión. Este aire a presión atraviesa el filtro y llega a toda esta zona. Al llegar a toda esta zona está llenando todas las cámaras que vemos por aquí y mantiene todo esto a presión. Bien, aquí lo que ocurre es que al estar todo esto a presión y esto estar en contacto con la atmósfera, pues esto se va a desplazar hacia la derecha. Dices, bueno, ¿y por qué no se desplaza hacia la izquierda? Bueno, pues porque aquí tenemos presión por un lado y por otro igual, se igualan las fuerzas que están actuando sobre la membrana, pero aquí no se igualan las fuerzas. No se igualan porque aquí hay una fuerza, digamos, hacia la derecha y aquí esa fuerza, pues hombre, algo hay porque es la presión atmosférica, pero es menor que la que provoca este aire a presión. Entonces esto se desplaza hacia aquí y mantiene la válvula cerrada. ¿Y esto por qué? Pues todo esto porque el solenoide, esta electroválvula, no está activada, entonces el muelle está empujando a este vástago hacia arriba, se aprecia aquí como si tuviera una T, de manera que el muelle está empujando hacia la derecha, hacia arriba, quiero decir, todo este vástago y está manteniendo la válvula que cierra un escape a la atmósfera que hay aquí. Vale. Si se activa el solenoide, lo que ocurre es que el núcleo, este núcleo tiende a ir hacia el centro del imán, que es esto de aquí, esto es la bobina, y entonces esto es un electroimán, atrae para abajo al núcleo y empuja a esta bola aquí y libera o deja abierto el escape hacia la atmósfera de esta cámara, de la cámara A. La verdad es que os preguntaréis por qué no utilizo la imagen de abajo, porque la imagen de abajo no está representando eso en realidad. Sí que nos han dibujado la válvula abierta, la válvula de mariposa abierta, pero esto lo están manteniendo en la misma posición. Por eso vamos a seguir aquí arriba y nos lo tenemos que imaginar porque es un poquito más grande. Aunque bueno, también es verdad que lo puedo ampliar un poquito. Bueno, como os decía, si esta bola baja aquí, la presión que hay en esta cámara, en la cámara A, puede escapar hacia la atmósfera. Por lo tanto, ahora ya tenemos a presión esta zona, pero no tenemos presión ni aquí ni aquí. En ese momento, como este diafragma es de mayor superficie que este de aquí, va a aparecer una fuerza mayor hacia la izquierda que la que hay hacia la derecha, va a girar el eje y va a abrir la válvula de mariposa. Bien, pues nada, un ejemplo de funcionamiento de una electroválvula que, como veis, la electroválvula lo que hace es gobernar una valvulita pequeña que deja escapar aire y que eso provoca un movimiento de un eje que abre una válvula de mariposa que es finalmente la que deja pasar el aire a presión hacia la turbina del starter, ¿vale? ¿Y de dónde viene este aire a presión? Pues este aire a presión puede venir pues de otro motor, por ejemplo, que ya esté en marcha. Es decir, arrancamos primero un motor y con ese arrancamos los demás. Es poco usado y poco económico. Es muy habitual que sea ese aire proveniente del carro de suministro de energía desde tierra. Pues sí, estamos en un aeropuerto perfectamente equipado y los carros de suministro introducen aire a presión. O de la APU, de la unidad de potencia auxiliar. Muy bien, vamos a ver ahora la figura 14.6, que es el esquema de conexión de conductos neumáticos para el arranque del motor. Es esta de aquí, y nada, aquí simplemente estamos viendo que bueno, podemos tener o del carro de conexión de tierra, del carro de tierra o de la APU, o de un motor a otro, y aquí tenemos las diferentes válvulas, ¿vale?, que van controlando por dónde va a circular el aire para accionar un starter o accionar el otro, ¿vale? De manera que podríamos emplear, como veis, del carro de conexión del carro de tierra, si abrimos esta válvula y abrimos esta válvula, pues arranca este motor, luego cerramos esta válvula, cerramos esta, abrimos esta y esta, pues arrancamos el otro, o bien si tenemos un motor arrancado, abrimos las válvulas que van hacia el otro, perdón, por arriba no, por aquí, ¿vale? Y así se puede ir llevando el aire a presión de uno a otro motor. Pasamos a otra figura, que es la figura 14.7. La tenemos aquí. Esta figura lo que nos está representando son las revoluciones
tanto del starter como del motor. Y nos cuentan un arranque normal, que serían las líneas enteras, o un arranque fallido, que serían las líneas punteadas, discontinuas, continuas o discontinuas, quería decir. Entonces en la curva 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 5 son las revoluciones de la turbina y la del motor en un arranque normal. A ver, ¿qué es eso? Pues fijaos, revoluciones del starter. Las revoluciones del starter son las azules y las del motor las rojas. Entonces se acciona el arranque y claro, están conectadas a través de la AGB, ya sabéis, con esa reductora, y entonces las dos van subiendo en paralelo. Pero llega un punto en el que se desconecta el starter y entonces el starter, claro, baja de revoluciones. Mientras que el motor se mantiene subiendo de revoluciones hasta que llega al ralentí. ¿Vale? Pues esto sería un arranque normal. Hemos estado activando el starter hasta el punto 3 y en el punto 3, que el motor ya es capaz de seguir acelerando hasta el final, pues el starter deja de actuar. Vale, pero ¿qué pasa si hay un punto, o sea, un arranque fallido? Es decir, supongamos que en el punto 2 se aborta el arranque, ¿vale? Entonces, claro, hasta el punto 2 las revoluciones van en paralelo, pero si en el punto 2 cortamos el arranque, pues el starter cae de revoluciones. Mientras que el motor, que también cae de revoluciones porque no ha arrancado, cae pero más despacio. ¿Por qué? Porque tiene más inercia, simplemente por eso, tiene más inercia. Y aquí nos están contando qué problema habría si no esperamos lo suficiente para volver a intentar un nuevo arranque. Y aquí lo que pasa es que, verá, por la velocidad de acoplamiento del embrague, es decir, por encima de estas revoluciones, el embrague se ha desacoplado, porque los trinquetes se han separado de esos dientes. Se han separado porque tienen suficiente fuerza centrífuga para vencer a los muelles que lo mantenían, digamos, hacia el centro, y entonces se han separado. Recordad la imagen de ese embrague de trinquetes. Entonces, de esta línea discontinua hacia arriba está el embrague desacoplado, pero de la línea para abajo los muelles no son capaces al revés, la fuerza centrífuga no es capaz de compensar la fuerza del muelle y entonces el muelle es capaz de meter hacia adentro los trinquetes y que enganchen con los dientes. Bueno, volvamos. Supongamos que sin haber acabado de que todo esto estuviera en reposo, volvemos a activar el arranque. Supongamos que es en el punto 6. Pues ¿qué pasa? Que la turbina del starter coge muchísimas revoluciones en poco tiempo porque no arrastra nada. Simplemente está el embrague desacoplado, pues sube de revoluciones facilísimamente y muy rápido, hasta acabar aquí, que es el régimen de giro del starter libre. No hay nada que, digamos, que se oponga a su giro. Mientras que el motor iba cayendo poco a poco de revoluciones. Pues ya creo que os vais imaginando lo que va a pasar, que cuando se acoplen los trinquetes a los dientes, resulta que tenemos un motor girando a pocas revoluciones y tenemos una turbina del starter girando a muchísimas revoluciones. Por lo tanto, cuando se acoplen los trinquetes a los dientes, hay tal diferencia de velocidad de giro que puede romper todo el sistema. Esto es uno de los motivos por los cuales hay que esperar cuando se produce un arranque fallido antes de volver a intentarlo, ¿vale? Bueno, pues todo esto era el arranque mediante una turbina neumática. Y ahora vamos a ver el otro punto, que era un sistema mediante intrusión de aire en la turbina. Y es en la figura 14.8 donde nos vamos a apoyar. Entonces consiste en meter aire a presión que actúa directamente sobre la turbina. Pero ahora ya no estamos hablando del starter, estamos hablando de la turbina del motor principal. No pasa por la AGB. Y eso sí, esto se aplica en motores pequeños. Es verdad que ahorra todo el peso del starter, de la válvula de control, de las canalizaciones, etcétera. Bien, pues es otro método. Bueno, pasamos a otra cosa. Otra cosa era un nuevo sistema de arranque. Hemos visto el neumático, hemos visto el eléctrico y ahora vamos a ver el sistema de arranque mediante carga explosiva, ¿vale? Y nos apoyamos en la figura 14.9. Aquí se utiliza una turbina neumática para el arranque, también como la que hemos visto antes, pero no es impulsada por aire, sino que es impulsada por los gases resultantes de una explosión.
Esto suena así realmente duro, pues lo es, ¿no? La carga se hace explotar eléctricamente y su combustión permite un flujo de gases durante unos 15 segundos. Claro, una vez utilizado el cartucho, pues se ha de reponer. Hay que reponer el cartucho explosivo para el siguiente arranque, ¿vale? La principal ventaja de este sistema es que no necesita ninguna fuente externa de energía. Pues ya tienes ahí contenida la energía mediante una carga explosiva. Y además tiene un elevado par de arranque. Nos comenta en el libro que se utiliza en aviación militar, pero que también es verdad que debe disponer el motor de otro sistema de arranque convencional, generalmente neumático. Y aquí lo que tenemos es eso, el cartucho, tenemos una válvula limitadora de presión, nos imaginamos el gas actuando aquí sobre la turbina y escapando, tenemos el eje de la turbina del starter, una reducción, y tenemos aquí el embrague y ya por fin la conexión a la AGB. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el otro sistema de arranque convencional? Pues entrada de aire a presión. Aquí tenemos, digamos que utilizamos el mismo starter, que o bien lo podemos alimentar con los gases de una explosión o bien con aire a presión. ¿Vale? Eso es. Otro, el 1424, es el sistema de arranque por turbina de gas. Vamos a verlo. Sistema de arranque por turbina de gas. Pues aquí lo que tenemos es que es un pequeño motor de turbina para arrancar el motor principal. Pues como un motor de turbina que es, tiene compresor, tiene cámara de combustión, vaya, digamos que un modelo a modo de ejemplo, pues tiene cámara de combustión inversa, tiene una turbina y tiene una turbina libre, que es la que se utiliza para mover la AGB del motor principal. Esto es caro, es cierto, pero tiene una potencia de arranque elevada, pues sí. Y como os podéis imaginar, bueno, ya hemos comentado, al ser un motor en sí mismo, pues tiene todos los sistemas propios de los motores, pues lubricación, combustible, aire, etc. Pero claro, también a su vez hay que arrancar este motor. Y esto se puede arrancar pues mediante diferentes sistemas. Pues podría ser mediante un motor eléctrico, alimentado por baterías o desde el exterior, o mediante la intrusión de aire en la turbina, o mediante un motor hidráulico, que esto no lo habíamos comentado hasta ahora. Entonces, existe la posibilidad de que este motor arranque a través de un motor hidráulico, y para ello lo que hace falta o lo que se dispone es de un acumulador que recoge fluido a presión y lo va recogiendo cuando el motor principal está en marcha, va cargando ese acumulador con fluido a presión, que ese fluido a presión es el que se utilizará cuando quieras arrancar. O sea, bueno, lo repito, que cuando el motor está en marcha vas acumulando líquido a presión en un acumulador, que será un líquido que utilizarás para arrancarlo posteriormente, ¿vale? Muy bien.